El pasado domingo 23 se celebró el Día Internacional del Libro y para conmemorar esta efemérides en Motril, numerosas actividades se han realizado y se están realizando durante todo este mes en torno al fomento de la lectura. Yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel. Yo tengo un libro que abraza. Esta semana la Feria del Libro en nuestra ciudad se celebra del 22 al 28, teniendo como escenario principal la Plaza de España, donde se han instalado este año las casetas de libros y donde se programan infinidad de talleres, teniendo un protagonismo especial las actividades destinadas a los más pequeños. Bicho, ahí está Bicho. ¿Y queréis ver cómo era Bicho cuando nació? Sí. Pues vamos a llamarle. ¡Bicho! Un poquito más alto, que está aquí debajo de la mesa. Os presento a Bicho. Así era Bicho cuando nació. ¿Qué os parece? ¡Qué patata! ¿Habéis visto algún bicho así? Ni yo no he dicho así. Vamos a dejarlo aquí, que no puedo con el niño, con el bicho. El pasado sábado la feria se inauguraba con el pregón a cargo de la escritora Encarna Estebané, quien habló de su vinculación con los libros durante toda su vida. La pregonera fue presentada por el concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz Pino, quien junto a Débora Juárez, concejala de Educación, se han encargado de organizar esta 39 edición de la feria. Y hemos trabajado duro, pero sobre todo enfocando para las actividades infantiles. O sea, queremos que los niños y las niñas se acerquen a los libros, a este formato que tanto cuidáis, que allí tenemos también anunciatas, y que hay que cuidarlo y que sepan que existe ese concepto, porque han nacido en la era digital. Entonces hemos organizado circo, hoy ponemos Tadeo Jones por la tarde, la tercera parte en el Calderón a las 4 y las 6, y queremos que los niños vengan aquí, y porque ya que vienen aquí, verán las casetas, ¿no? Bueno, creo que al hilo de lo que estoy diciendo, pues no podía haber otra mejor pregonera que una maestra que escribe, que ha escrito libros infantiles, que ha trabajado 40 años en un centro cuidando mucho, especialmente de las bibliotecas, y su trabajo con la biblioteca y su cariño ha sido de tal magnitud que le dieron un premio a la Diputación Interterritorial de Educación y le han puesto su nombre a la biblioteca de su centro. O sea que eso hay que pensar lo que esta mujer ha trabajado por la biblioteca, ¿no? Ha escrito libros, Dibujo de una maestra, que es autobiográfico. Luisa se aburre, que yo ya os aseguro que si es esta no se aburre. Y me llamaban Caldearena. Entonces, yo le agradezco mucho que esté aquí, le agradezco mucho el trabajo que ha hecho por los libros, por las bibliotecas, por los niños y por las niñas. Hoy me siento más orgullosa que nunca de mis padres. Gracias a su bondad y a su benevolencia es por lo que esta mañana de abril puedo tener el honor de dar el pregón de esta nueva y esperada Feria del Libro. Tras 3 años de ausencia, debido a la pandemia, debemos de vivirla con más fuerza que nunca. Tenemos que estar ansiosos de volver a la calle, de ver los libros cómo salen de sus estantes, acostumbrados de las librerías, y se ubican con esmero en otros lugares de Motril, como es este paraje tan bonito de la Plaza de España, para ser observados, tocados, ojeados y al fin ser leídos, que es el máximo sueño de un libro. En la casa donde nací no había libros, pero sí un abuelo que los escribía. Ejercía como maestro de vez en cuando en mi pueblo natal, aunque él no era maestro. Quiero pensar que esa ansia de cultura, aunque muy pobre de medios, es la que mis padres intentaron insuflar en sus 2 niñas. Yo no recuerdo cuando escuché o leí el primer cuento, pero sí que recuerdo cómo se quedaron esas palabras escritas en mi cerebro y formaron parte del sonido de mi corazón. La lectura se adosó a mi piel el día en que descubrí la biblioteca pública de esa localidad donde mis padres me enviaron a estudiar. La llevo siempre en mi mochila emocional.
Forma parte de mí, me ha acompañado durante toda mi vida. Desde que descubrí el goce de leer, he podido hacer partícipe a muchísimas personas, gracias a mi trabajo, de la satisfacción que supone descubrir lo que los libros nos cuentan. Igualmente he intentado pasarle testigo a mi hijo y ahora a mis nietos. Los libros me han perseguido, han ido bajo mi brazo, en mi carpeta, en mi bolso, en mi maleta. Y al atraparme me han protegido, me han dado seguridad y cobijo. Estoy atada irremediablemente a ellos como si de un salvavidas se tratara. Cuando leí el libro de Bradbury, Fahrenheit 451, sentí miedo y un gran nudo en el estómago a pesar de ser una distopía. Viví con aprensión, página a página, la tragedia que esa extraña brigada de bomberos sembraba día a día quemando libros, reduciéndolos a volátiles pavesas repletas de saber, de pensamientos, de poesía, queriendo obligar a que la gente no pensara, no supiera. Pero la gente que amaba los libros los guardaba en su cabeza. Allí nadie podía verlos ni sospechar que estaban allí. Igualmente lo hacían los presos del campo de concentración de Auschwitz, pero con una gran, terrible y mortal diferencia. Aquello no fue una distopía, aquello ocurrió. Así nos lo narra Antonio Iturbe en su libro La bibliotecaria de Auschwitz. Aquellas personas que se aprendían libros enteros se sentían orgullosas al pensar que ni la guerra, que todo lo arrasa, podía quitarles de sus mentes lo que sabían. ¿Cuántas palabras escritas se han perdido por la ignorancia humana y por el miedo al poder de los libros? Pero los libros no se rinden. Bien relata Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco lo siguiente. El libro ha superado la prueba del tiempo, ha demostrado ser un corredor de fondo. Cada vez que hemos despertado del sueño de nuestras revoluciones o de la pesadilla de nuestras catástrofes humanas, el libro seguía ahí. Como dice Humberto Eco, pertenece a la misma categoría que la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez inventados, no se puede hacer nada mejor. A lo largo de mi vida, además de forjar una maravillosa familia, he luchado incansablemente por la escritura y la lectura, que nos conducen ambas, al fin, a los libros. He sido maestra durante 40 años y ha sido un lujo poder expandir la imperiosa necesidad que supone en nuestras vidas el leer. Comencé a trabajar en una escuela rural de la Alpujarra granadina. Allí no existían las bibliotecas públicas, lugares fundamentales, vitales e indispensables en los pueblos. No existían las bibliotecas escolares y los libros habidos eran escasos, por no decir nulos. Por ello, el acceso a la lectura era conmovedor. Pero admito que disfrutaba con la atenta mirada de aquellos pequeños al escucharme cómo día a día les leía cualquier tipo de texto. Allí donde he estado trabajando, ya sea la Alpujarra en 2 poblaciones, Picena y Torbizcón, Vélez Benaudalla, Motril o Calahonda, he luchado por compartir mi pasión por las palabras. He creado, con ayuda de mis compañeros, tímidas bibliotecas. He sido responsable de la biblioteca de mi último centro durante 25 años. He leído muchísimo a mi alumnado. He defendido la lectura ante cualquier otra materia impartida en la escuela y, en definitiva, le he intentado transmitir la vital importancia que tienen los libros. Sin la palabra escrita no se puede avanzar. Por eso se inventaron los libros. No olvidemos que el libro ha sido nuestro aliado desde hace muchos siglos, en una guerra que no registraron los manuales de historia. La lucha por preservar nuestras creaciones valiosas, las palabras, que son apenas un soplo de aire, las ficciones que inventamos para dar sentido al caos y sobrevivir en él, los conocimientos verdaderos, falsos y siempre provisionales que vamos arañando en la roca dura de nuestra ignorancia. Así de importantes deben ser los libros para todos nosotros,
valor que se le ha dado desde tiempos muy pretéritos. Se defendían los libros a ultranza y aunque en la actualidad nos parezcan muy extremadas las imprecaciones usadas, eran su manera de proteger esos bienes tan valiosos que eran y son los libros. Las bibliotecas, esos lugares tan silenciosos y tan llenos de palabras a la vez, nos aportan a los amantes de la lectura momentos inolvidables, pues en ellas y con sus ocupantes, los libros, podemos vivir cuanto seamos capaces de dejar nuestra mente al servicio de las palabras ahí encontradas. Desde que apareció la escritura en las tablillas de arcilla, se ha deseado conservar su contenido, siendo las bibliotecas las receptoras de tan valioso legado. Estas han ido engrandeciéndose y convirtiéndose en lo que son hoy, lugares a los que acudir por miles de razones y siempre para encontrar aquello que enriquezca nuestro espíritu. Por eso estamos luchando muchas personas. Algunos responsables de las bibliotecas de los colegios e institutos de la zona y de las bibliotecas municipales creamos La Mar de Libros, un grupo que ama como nadie los libros, que trabaja incansable por el fomento de la lectura a lo largo del curso escolar, que arrastra a miles de niños y niñas desde los 3 a los 18 años a la calle, para hacer partícipe a los ciudadanos de Motril de lo hermoso que es leer. Este año se acaba de celebrar. El jueves pasado, nuestra ciudad fue literalmente tomada por los libros. No hay palabras para describir la jubilosa sensación que arranca ver esa marea de niños y niñas con un libro en la mano y la serena y amable acogida que reciben por parte de nuestros vecinos. En nuestras escuelas, los niños y niñas aprenden el mundo de las palabras. Trabajamos con ahínco la lectura. Llevamos a cabo las más atractivas actividades para fomentar las ganas de leer. Pero es imprescindible la colaboración de la familia. A los pequeños hay que leerles. Da igual, no importa quiénes, los hermanos, los padres, los abuelos. Lo que importa es que vean libros por cualquier parte de la casa, que vean libros por cualquier parte del mundo que habitan, que entiendan que es en ellos donde se puede encontrar todo cuanto deseen y que leyendo serán libres, útiles, grandes, cultos. La lectura es un compromiso, es responsabilidad, es didáctica. Fuera del pragmatismo provoca un estado de libertad. Elogiar la lectura es atender a valores fundamentales. No solo nos atañe a los lectores, también a los libreros, a los bibliotecarios, a los docentes, a la ciudadanía. Hoy más que nunca tenemos que seguir leyendo para que este mundo, cercado cada vez más por la mediocridad y la banalidad, no se nos caiga. Para que las guerras, las muertes en el Mediterráneo, la falta de entendimiento, la quema de libros, la destrucción de bibliotecas no ocurra más. Para que el uso de las tecnologías digitales no sean antagónicos a los libros en las aulas, a los proyectos de lectura, a las bibliotecas escolares y públicas que deben estar bien arropadas, dotadas y aseguradas. Hay que seguir leyendo porque la lectura es una necesidad vital que engrandece a las civilizaciones. Y dentro de las múltiples y productivas actividades que hacemos los jubilados, leemos y también escribimos. Ese es mi caso. Ahora recojo los frutos de lo sembrado. Hoy estamos convocados a una feria del libro. Una feria es alegría, es júbilo y también es amor. Por eso he querido compartir con vosotros mi amor a la lectura, mi seducción hacia ella. Participemos, pues, del gusto, del gozo, del placer de la lectura y hagámoslo con libertad. Oigamos las voces que hay dentro de los libros. Dejemos que formen parte de nosotros. Demos rienda suelta a la imaginación y crezcamos con los personajes que encontramos expuestos en los libros. Dialoguemos con ellos, llevémoslos a nuestras casas, invitémoslos a nuestra vida, invitémoslos a nuestra intimidad. Hagámoslos imprescindibles,
hasta tal punto que podamos hacer nuestras las palabras de Federico García Lorca. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Muchísimas gracias. Puede besar, yo tengo un libro que canta. La alcaldesa Luisa García Chamorro felicitaba a la pregonera por este magnífico pregón y a las áreas de educación y cultura por su intenso trabajo. Igualmente animó a todos los madrileños a que acudan y participen de esta feria. ¿Quieres leerlo conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar. Para quienes amamos los libros, estos días no son una feria, sino son una auténtica fiesta, porque estamos en la calle disfrutando de nuestra pasión, la lectura. Hace unos días, y como nos recordaba Encarnita en su pregón, las calles de Motril eran tomadas por miles de escolares motrileños que no paraban en esa ajetreada vida que llevamos para dedicarnos, y nos paraban para dedicarnos poesías, para dedicarnos unas letras, unos momentos de respirar y de dejarnos llevar por todo lo que nos cuentan los libros. Una magnífica iniciativa de la que tiene la Mar de Libros, y entendemos que hay que seguir apoyándola desde el Ayuntamiento de Motril, porque entendemos que seguir trabajando el fomento de la lectura es esencial. Durante estos días que dure la Feria del Libro en la ciudad de Motril, vamos a poder tener aquí a escritores motrileños, también a quienes han tenido a bien aceptar la invitación que se le ha hecho desde el Ayuntamiento de Motril. Como decía el concejal de Cultura, queremos atraer. La lectura tiene que empezar, y lo sabe perfectamente nuestra pregonera, desde pequeñito. Hay que crear, inculcar ese hábito de lectura, y para ello es fundamental atraer a los niños pequeños a que se acerquen a la Feria del Libro, y por eso casi toda la programación que se ha preparado va dirigida especialmente a ellos, a los más pequeños, para que disfruten de lo lindo, porque ellos, cuya atención tienen embargadas las pantallas, son los protagonistas de estos días: humor, cine, magia, teatro, música, actividades en esta Plaza de España. Un sinfín de oportunidades para compartir con ellos todo lo que nos traen los libros. Hoy quiero dar la enhorabuena a Encarna Estebanés, una vez más, por su exquisita lectura, por esos regalos que nos ha hecho no solo a los motrileños, sino que ya está, ¿no?, trapolando las fronteras de Motril con esos magníficos libros que nos está regalando, y que ojalá siga haciéndolo, porque la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de tener entre nosotros, viviendo entre Motril, aunque sea de Cuevas del Campo, de tener entre Motril, bueno, pues este talento. Una feria que, junto a las casetas de libros, con las últimas novedades, se lleva a cabo una intensa programación de actividades dirigidas a las familias, como la realización de talleres, cuentacuentos infantiles a cargo de AUPA y cine, con la proyección de Tadeo Jones 3 en el Teatro Calderón. En la jornada del domingo se entregaron los premios al mejor lector de las bibliotecas municipales 2023 para continuar con circo y humor a la fresca, además de con actividades infantiles. Vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. El pasado lunes, la jornada comenzaba con un taller de poesía para adultos que ha sido impartido durante toda la semana. El primero de ellos estuvo a cargo de Anunciata Vinuesa y Ana Constant, quien presentó su último libro de poemas, Rosas del Desierto, al grupo Faisén. Despierta el barrio rojo de Calcuta, agitado e inquieto como una adolescente en el día fijado de su boda. Los niños, siempre alegres, se derraman por las estrechas calles embarradas. Las casas lucen rostro de mujer. Su serena mirada, oculta entre visillos, nos invita a poner precio al amor, a compartir suspiros entre danzas, entre ritmos que buscan nuestro gozo.
visillos que se agitan en las sombras y vencen con su juego diabólico y mortal el sueño adolescente de un instante. La calle, siempre viva, se regala como una dulce amante complaciente. Voces quedas elevan su plegaria. Shiva, tú que conoces el mal de mi pecado, tú que eres compasivo y bondadoso, libra la débil carne de esta sierva de convertirse en niña de Vadasi. La noche tiembla sobre el barrio rojo y una hermosa cabeza reposa sobre mi hombro. Cada mañana tiene un nuevo impulso, un tañer de campanas insumisas que diluye el silencio de las balas. En el valle de Suad, las niñas nacen, con la piel transparente y un viso en sus miradas. De fondo avisalas que sonríen, niñas de agua que danzan sobre el miedo y entre firmes papiras de esperanza. En el valle de Suad, la luna vierte un aullido maltrecho de loba malherida. Los alegres dupatas se marchitan, pierden su aroma tenue de misterio al filo de una noche enloquecida. En el valle de Suad, las niñas crecen, con el clamor de un sueño tatuado entre los dedos. Las calles se repliegan asustadas, flores de acero rugen a su paso, como muestra infinita de impotencia. En el valle de Suad, Malala sueña con lápices alados que huyen de los cuervos. La tarde estuvo ocupada con la firma de autores locales en las casetas de la feria y actividades infantiles. El Teatro Calderón acogió en la jornada del martes la obra El carruaje de los sueños de Andersen para centros educativos de primaria. No, ojalá, mamá. Soñé que cambiaba el caballito por otro animal en el mercado. ¿A usted qué le parece, mamá? Ay, a mí me parece bien si usted quiere hacer realidad su sueño, pero tiene que preguntarle al caballito. Es cierto, le voy a preguntar al caballito. Ahora lo dejo, que tengo que ir a la biblioteca, ya que estoy acá, voy a sacar un libro. Bueno, muy bien, hay que preguntarle al caballito, ¿eh? Chubasquito, le voy a preguntar algo muy importante. ¿Usted me permite que lo lleve al mercado acá en Motril y lo cambie por otro animal? Está pensando. A ver qué. ¡Ha dicho que sí! ¡Ha cambiado por otro animal! Por una. Pero qué inteligentes que sois. ¿Os habéis dado cuenta que lo cambié a una vaca más bonita? Pero tengo un problema. La vaca tiene vergüenza porque nunca estuvo acá en un escenario y me pidió que le cantemos una canción muy vieja, porque la vaca está vieja también. La vaca lechera, ¿ustedes la conocen? Bueno, el que no la conoce es muy fácil, yo me la conozco. Vamos a cantarla, así la vaquita entra, ¿vale? A ver, vamos a cantarla con la musiquita, ¿eh? Cuando yo diga 3, no, todavía no. Ven, 1, 2, 3. Una. No es una. La leche, ay, te va a cantar.
ahora, en lugar del caballito, tengo una... ¡Ay, me han tocado la espalda! ¡Ah, qué susto que me he dado, por Dios! Es que no había nadie en el campo, a ver si un fantasma, porque ahora el campo está medio... ¡Ah, que me han tocado la espalda! La vaca. ¿Cómo que ha sido la...? ¡Ah, el rabito! ¡Qué asco! ¡Ah, no! ¡Oh! Que contamina la atmósfera, ¿vio? Ustedes sí pueden emitir gases, pero la vaca no, porque contamina mucho. Bueno, no se enfade. Levante la cabeza. No baje la cabeza, porque usted tiene acá los cuernitos, ¿ve? A ver, ¿cómo están estos cuernitos? ¡No, cómo pinchar! No, y es peligroso, ¿vio? Le voy a dar un mimito, un besito. Ay, bueno. Bueno, así me gusta, con su cencerro y... Ah, es muy bonita. Bueno, voy a llamar a Ma. Voy a llamar a Ma para que la conozca. Se va a quedar más feliz. ¡Amá! ¡Venga a verla! No, si la vaquita está tranquila, mire, está bailando. Qué contenta que están ustedes cantando. Bueno, ¡amá! ¡Venga a ver la vaquita! ¡Qué bonita es! Y el grupo Ensemble de Saxofones del Conservatorio Superior de Música Antonio Lorenzo actuaba en la jornada de tarde. El miércoles destacará, además de todas las actividades, teatro infantil y familiar de cuentacuentos, Bolo y Klaus en busca del dragón verde, celebrado en el Teatro Calderón. Carolina, de 6 años y medio. Bienvenida, Carolina. Oh, ¿y tú cómo te llamas? Bienvenida.
querida Julia. ¿Y tú cómo te llamas? Bienvenido Andrés, bienvenido Carlos, bienvenido Enrique, bienvenidos todos al... Mamá, apaga el teléfono. Muy bien. Señoras y señores. Papá, apaga el teléfono. Pero bueno. Niños y niñas, díganle a los padres y a las madres que apaguen los teléfonos. Es muy mala educación hacer eso. Perdón, puede ser mi madre. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí en el Teatro Calderón. Gracias. Niños y niñas, tíos y tías, primos y primas, padres y madres, hermanos y hermanas, sapos y ranas, tenemos un problema. Nos han dicho, nos han contado, nos han explicado que por aquí hay un niño o una niña que le tiene miedo a los payasos. ¿Es eso verdad? ¡No! Vamos a ver, un momento. ¿Tú le tienes miedo a los payasos? A ver, ¿quién ha dicho tú le tienes miedo a los payasos? Vamos a comprobar. 1, 2, 3. Pues no mucho. Vamos a ver. Ahí arriba. ¿Tú le tienes miedo a los payasos? ¡Ja! Susto 3.0. 1, 2, 3. Bien. De todas maneras, para que no haya ninguna duda, para que no exista ningún temor, les voy a contar un secreto. ¿Quieren saber qué es lo que hay detrás de la nariz de un payaso? Sí. Detrás de la nariz de un payaso no hay nada. Momento. ¿Quieren saber qué es lo que hay al lado de la nariz de un payaso? Sí. Al lado de la nariz de un payaso. Otro payaso. Y para terminar, ¿quieren saber qué es lo que hay dentro de la nariz de un payaso? ¡Mocos! ¿Cómo? ¿Mocos? No, hombre. Dentro de la nariz de un payaso no hay mocos. Dentro de la nariz de un payaso hay un corazón. Y en este caso no solamente hay uno, sino dos. Y ahora sí, señoras y señores, tíos y tías, primos y primas, padres y madres, hermanos y hermanas, sapos y ranas, bienvenidos al espectáculo de Bolo y Klaus en busca del gran dragón verde. Y para comenzar, montados en nuestros globos voladores, volaremos directamente hacia la luz. Igualmente, por la tarde se creó una gran expectación con la firma del libro Cómetelo con Enrique Sánchez y Federico Jiménez.
Un auténtico recorrido culinario a través de recetas sencillas, saludables y llenas de sabor. Enrique Sánchez vuelve a sorprender con un libro en el que la diversidad de sabores, aromas y texturas harán rebañar el plato, aportando de la mano de la doctora Paloma Gil consejos prácticos para llevar una vida saludable en torno a la alimentación. Que viaja a 1000 lugares de aquí al infinito. ¿Quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar. El jueves y viernes seguirán los talleres, los recitales, el teatro y la conferencia y firma del libro Muero porque no muero, del escritor Paco de Becerra en el Centro de Arte Hernández Quero en la tarde del viernes. Días intensos con actividades para el fomento de la lectura que están teniendo un gran éxito, al igual que Bitácoras de Libros, segunda edición de un interesante proyecto organizado desde el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos, celebrado la semana del 17 al 23 de abril, con numerosas conferencias y presentaciones de libros de autores de primer nivel. El acto de clausura contó con la presentación del poemario Si deseamos el mar, del autor madrileño Juan Carlos Garballo, catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con fotografías de Pierre Morlet, fotógrafo y músico, componente del cuarteto Diotima, presentado por Francisco Silvera. En la jornada del sábado, bajo el título de Música y Literatura, se grabó por la tarde en el Club Náutico el programa Las Mañanas de Radio Clásica de Radio Nacional de España, con la actuación musical de Juan Carlos Garballo al piano y Antonio Gómez el Turri, cantaor flamenco. La jornada de mañana, en el mismo escenario, se presentaron 2 libros. En primer lugar, Reflexiones de Domingo, de la escritora e interiorista madrileña Ainhoa Ruiz de Morales. Yo me senté a decir, voy a escribir un libro. Me hubiese encantado, porque además es como la ilusión de toda tu vida, ¿no? De decir, algún día escribiré un libro. Pero es que el libro de repente me lo encontré que estaba ya escrito. O sea, sin saber muy bien cómo y de una manera muy natural, muy fluida, ya estaba escrito. Entonces, evidentemente, uno cuando escribes cualquier cosa lo haces con una intención, esperas que le llegue a la gente de una manera, pero luego te das cuenta que cuando sueltas cada texto, cada persona lo interpreta de una manera, cada persona lo vive de un modo, lo hace suyo, se lo lleva a su terreno y ya para nada esas letras pertenecen a ti, se convierten en parte de la historia de aquel que está leyendo el libro, ¿no? Entonces, no tenía ninguna intención, de hecho, me costó mucho trabajo tomar la decisión de publicarlo porque es demasiado intimista, es muy invasivo, me deja muy al descubierto en algunos aspectos, ¿no? Hay gente que me conoce de toda la vida y que desconoce toda esta faceta, porque como digo, soy muy sociable, pero a la vez muy introvertida, entonces las emociones me las suelo guardar mucho para mí. Y esto ha sido desnudarme delante de todo el mundo y hacer un ejercicio de compartir cosas que efectivamente cuando las leo, yo hay veces que leo textos y yo misma me sorprendo porque me vuelven a llevar a lugares que había olvidado, que de algún modo pues en el día a día no les prestas tanta atención, ¿no? Y cuando vuelvo a esos sitios vuelves a disfrutar de todo lo que viviste, ¿no? Y eso para mí es una sensación que me encanta. De hecho, uno de mis textos favoritos que me apetece compartirlo con vosotros es de los más, yo creo que melancólicos y que te pueden poner en situación de lo que vaya a encontrar en el libro, y este sí que me apetece y aunque no vamos a desvelar mucho, un poquito sí. Se llama Voces. En mi casa siempre ha habido ruido de fondo. Cuando no había música y alguien bailando o cantando, las voces de Iñaki Gabilondo o Luis del Olmo inundaban cada habitación. Las madrugadas de mi adolescencia suenan a Gemma Nierga en Hablar por Hablar y a las cintas de cassette con los programas de Joaquín Luqui. Y lo cierto es que no sé ni cuántas noches me dormiría imaginando ser locutora de radio. Entre las anécdotas que siempre se cuentan en las sobremesas familiares, dicen que si me preguntabas qué quería ser, soltaba una retahíla de bailarina, cocinera, planchadora y probablemente princesa. Madre mía, cómo cambió el cuento. Cuando tuve suficiente edad para aguantar entre mis manos el periódico que le quitaba a mi padre y que por supuesto leía de atrás adelante,
Empecé a entender qué era aquello de comunicar, de escribir, de hablar en voz alta. Y pasé de querer ser bailarina a corresponsal de guerra, de reportera al programa nocturno de radio y de construir escaletas a construir casas. Radio, doblaje, escritura, fotografía, diseño y lo que vendrá, porque hay ruedas que nunca dejan de girar. Ni os imagináis el tiempo que me costó aceptar que se puede querer ser más de una cosa en la vida, que siendo pequeña contestaba con 33 profesiones, porque creo que en aquel momento entendía mejor que elegir solo una podía ser aburrido. Siempre digo lo mismo, me manejo mejor en distancias cortas y entornos pequeños, y todo esto son las diferentes maneras que he encontrado de comunicarme con el mundo. Cuando aceptas, los puntos se conectan. Lo que soy es el resultado de mi historia, de mis decisiones, de querer continuar o querer parar, de mis logros y desengaños, de aquella niña que se puso delante de un micrófono por primera vez y sintió la magia de la onda, de la voz que seducía en la publicidad y que años más tarde se ha vuelto ronca por el maldito coronavirus, de los diarios que escondía debajo de la cama creyendo que nadie los leía, de los planos de aquella casa que mis padres quisieron comprar y yo calcaba escondidas para cambiar el diseño e imaginar cómo sería mi habitación. Soy resultado y consecuencia del día que acepté que podía ser todo lo que quisiera ser. Con la edad he aprendido que mi voz me gusta más cuando escribe que cuando hablo. Se escucha mejor frente a un plano con cotas que frente a un público, rodeada siempre de gente bonita sin necesidad de impostar, rodeada de la que te hace vivir en voz alta, de la que te deja afónica de reír y de brindar. Y lo reconozco, ese es el timbre de voz que más me gusta. Y posteriormente El horizonte quimérico de Martín Llade, presentador de Radio Clásica y escritor. Sus músicos no comprendían cómo podía aguantar vivir enclaustrado en ese palacio, sin cambiar de aires, para que su prodigiosa imaginación musical se depurase de aquella rígida atmósfera. Sin embargo, hablaba de países que nunca visitó y de sus costumbres, y todos se maravillaban sobre cómo habría adquirido tales conocimientos. Los libros, se encogía de hombros, pero tampoco nadie de su entorno le vio con volumen alguno en la mano. Años después, cuando Esterházy se convirtió en un sueño al haber fallecido el benefactor principal de Haydn y quedar la orquesta reducida a poco menos que una banda de pueblo, tuvo oportunidad de viajar. Incluso fue invitado a Londres, donde sorprendió a sus anfitriones al recorrer las calles de esta ciudad sin guía, como si las conociera desde siempre. Es que están muy bien señalizadas. Y él mismo condujo al empresario Salomón a una librería a la sombra de la Torre de Londres, donde localizó un manuscrito de Händel, sin consultar siquiera al librero, casi como si aquel tesoro lo estuviese aguardando desde hacía décadas. Las cartas a su hermano Michael han permitido averiguar la verdad. Haydn poseía un don. Era capaz de separar su ser de su cuerpo durante un tiempo prolongado y transportarse a cualquier otro rincón del planeta con la misma facilidad con la que se levantaba para ir al excusado. Era un don que tenía desde niño y que enseñó a su hermano, con quien lo practicaba todas las noches hasta la adolescencia. Pero si Joseph regresaba muy feliz a su cuerpo después de haber visto el rostro desnarigado de la esfinge, Michael acababa siempre en rincones donde moraba la miseria, como una aldea en Guinea en la que los niños caían como moscas a causa del paludismo, un harén en Turquía en el que lloraban 100 mujeres, o el Cabo de Hornos engullendo tripulaciones enteras. El mundo es un erial de dolor, le decía a Joseph, y empezó a beber, pese a su temprana edad, para quitarse aquellas horribles visiones de la memoria. Y acaso, como consecuencia de ello, su don se apagó. Joseph, en cambio, no dejó de utilizarlo. Solo eso le salvó del cruel trato que le dispensaron en la Catedral de San Esteban, donde, a las palizas que le propinaba el maestro de capilla, Reuter, hubo que sumar un intento frustrado de castración por parte de éste. Cuando luego fue expulsado al mudar la voz, tuvo que convertirse en factotum del viejo Pórpora, que tomó el relevo de Reuter en cuanto a crueldades. Sin embargo, por las noches, él abandonaba su cuerpo magullado por los rodillazos de su amo y visitaba los mejores teatros de ópera de Europa.
donde disfrutaba de los estrenos más interesantes. Una vez instalado como maestro en Esterháza, la mayor parte del día era una deliciosa espera a que llegara la noche para poder entregarse a la contemplación de aquel mundo del que se surtían en secreto sus creaciones. La visión de Voltaire a la luz de la luna en su jardín le inspiró el tono introspectivo de una conocida sinfonía, igual que el aleteo de un ave multicolor de pico azul y cola roja en la Amazonía, le sugirió el dibujo rítmico de un cuarteto de cuerda que subtituló La gallina, para no tener que dar explicaciones. Y es que cuando viajaba más allá del océano, se encontraba con que en otros países era de día, y aquello le sugería una música más deslumbrante y luminosa que sus correrías nocturnas por Europa. Por eso, de estas últimas, se traía con frecuencia material para sus adagios, en tanto que la vivacidad de sus minuetos le era sugerida por danzas de lugares como Papúa Nueva Guinea o Java. Por pura curiosidad, se acercó al lecho de Robespierre, inmerso en una pesadilla, y constató que no era más que un hombre picado de viruela. Comprobó cómo los amotinados de la Baupny se embrutecían de libertad en las islas Pitcairn y hasta asistió a las sesiones nocturnas animadas por el agua de fuego del primer gabinete de Washington. Los últimos años de su vida, dotado de la fortuna suficiente para viajar, disminuyó la frecuencia de sus excursiones y solo las retomó cuando el peso de la edad lo confinó en su lecho. Aprovechó entonces para volver a visitar los paisajes de su infancia y hasta Esterháza, que se le antojó un gigantesco cementerio de sonidos muertos que habían quedado prendidos de sus muros desde los tiempos en que fue maestro allí. Mas una noche, al volver a su cuerpo, se encontró con que alguien se lo había llevado de la cama. Debían haberlo creído muerto. Por desgracia, por mucho que lo intentó, no le fue posible deshacer el malentendido, y Joseph Haydn fue enterrado con todos los honores, mientras las campanas de la catedral de San Esteban no dejaban de sonar sin que mano humana alguna las tañese. Fue la expresión última de su voluntad, haciendo una vez más lo único que supo en la vida: música. El viernes se ofrecieron 2 conferencias en la Escuela de Arte Palacio Ventura. El poder de la poesía, a cargo de Francisco Silvera, profesor de filosofía, escritor y poeta, y posteriormente Gilda Perreta, doctora en arte y humanidades, quien habló sobre el extraño caso de las que se fueron de Concha Castroviejo. Aparentemente la poesía parece como que tiene 2 vertientes, ¿no? O es descomprometida y se dedica a cosas líricas, o al revés, es muy comprometida y siempre está pendiente de un partido, de una sigla o de la defensa de una ideología, ¿no? Y yo creo que no, que se puede definir de otra forma. La poesía es una actitud ante la vida y, por tanto, dependiendo de lo que definamos como poder, la poesía es una respuesta contra el poder, pienso yo, casi siempre, ¿no? Y de eso voy a hablar. La poesía entonces se mueve ¿en qué ámbito del poder? ¿En el ámbito académico, en el ámbito estético, en el ámbito del compromiso social? Podemos encontrar tantas respuestas casi como escritores, ¿no? Escritoras. Lamentablemente hay mucha poesía que se mueve en márgenes que no son de los laterales, sino del centro del poder, bien porque es negocio puro y duro y profesión, bien porque se obtienen beneficios cuando uno se junta con el poder, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay mucha poesía que sí participa, no está en los márgenes realmente, pero después está la poesía que es fruto de la reflexión y fruto del uso de la forma y el uso de los recursos poéticos para conseguir, pues eso, poner en duda el sistema y lo que se establece siempre como poder prefigurado, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Para que la poesía tenga poder tiene que estar canonizada o bendecida desde que está. Yo huyo de los cánones y procuro evitarlos, pero son inevitables, aunque uno quiera no puede salir de ellos, ¿no? También vamos a hablar de eso, de cómo a veces el canon construye un tipo de poesía que no necesariamente responde a lo que ocurrió históricamente, ¿no? Con lo cual pues tenemos siempre, o casi siempre, una visión deformada de lo que ha sido la historia de la poesía. Pero bueno, tocaremos todos estos temas en poco tiempo, de manera un tanto ligera, pero con ganas de profundizar y de que en otro momento pues podamos seguir hablando de estas cuestiones que son interesantes. El jueves, el escritor motrileño Nicolás Díez presentó su libro 3 tonos de azul. Bueno, pues esta es la primera novela de mi carrera.
Actualmente hay 2 manuscritos más esperando a publicarse y otro que estoy escribiendo. Y la verdad es que estoy muy contento porque está recibiendo muy buena acogida, porque al final el cariño de los lectores es lo que motiva a seguir haciendo cosas, y la verdad es que lo que más estoy consiguiendo con esta novela es acercarme a la gente, y eso me está haciendo muy feliz. En cada historia que escribo se inicia del mismo modo. Es una especie de imagen fija que me viene a la cabeza, una especie de fotografía. Normalmente a este tipo de intuiciones le hago bastante caso. En el caso de 3 tonos de azul, cuando había terminado mi anterior novela, pasé un tiempo aquí en la costa y empezó a venirme a la cabeza una especie de imagen de un tipo, de una persona, de un hombre, mirando al mar. No, a este tipo de intuiciones suelo hacerle mucho caso porque creo que hay algo ahí. Lo que pasa es que no tenía ninguna idea sobre qué era esa imagen. Al par de días volví a pensar en esa imagen y me di cuenta de que lo que me estaba pidiendo esa imagen era contar una historia de alguien que se está rebelando contra cosas que le están ocurriendo. Y ahí supe que había una historia. Justo en ese momento estaba leyendo 2 novelas que son muy distintas entre sí, pero que comparten un hecho común, y es que ambas son críticas a la burguesía de sus respectivas épocas. Una de ellas es Madame Bovary, de Gustave Flaubert, y la otra es La broma infinita, de David Foster Wallace. Ambas novelas son muy distintas y además me impactaron muchísimo, y creo que me dieron la línea a seguir para lo que quería hacer. Con 3 tonos de azul creo que intenté crear una especie de línea inferior, una línea sobre la que flota y pivota toda la historia y todos los personajes que pasan por ella, y que constituye, pues, es una exploración de cómo funcionan las burguesías en el tiempo contemporáneo, en el tiempo actual. Esto está muy trillado, obviamente, esto ya está más inventado que el hilo negro. Lo que pasa es que quería atribuirle el poder o esa variable que aportan hoy día los medios de comunicación, las redes sociales y todo el poder que otorga la era de la comunicación. Y al final, cuando terminé el libro y eché la vista atrás y reflexioné sobre él, mi conclusión fue que cuanto mayores herramientas y utensilios tengan los poderes fácticos a su alcance, y especialmente si les permiten permanecer ocultos, como ocurre con muchos personajes de esta novela de los cuales no podemos hablar, más opresión y más crueles serán con las personas que habitamos el mundo. Tras Nicolás Díez, fue el periodista y escritor Carlos Fidalgo quien presentó su libro El baile del fuego, una historia de amor en tiempos de guerra. El baile del fuego es una novela ambientada en Madrid antes y después de la Guerra Civil. Los escenarios son los clubs femeninos de los últimos días de la Segunda República, el Club Liceum, que estaba en la Casa de las 7 Chimeneas, el Ateneo Magritte, y luego en la parte que transcurre en la posguerra, cuando la ciudad se está sacudiendo la miseria de aquellos años, en los bares de la Gran Vía, el Chicote, el Pasapoga, el Tablao de Villarrosa en la Plaza de Santa Ana, en fin, un escenario ya muy distinto. La ciudad ha cambiado, ha habido una guerra de por medio y es una historia de amor entre Vicente Yebra, aprendiz de tipógrafo, aspirante a fotoreportero del que es mejor no fiarse, y Amalia Quiroga, estudiante de piano en el Conservatorio de Música de Madrid, que interpreta un fragmento del Amor Brujo en la Casa de las 7 Chimeneas, un poco como telonera de un recital de Lorca, de Poeta en Nueva York. Lorca en aquella época estaba leyendo sus versos inéditos, no llegó a verlos publicados, y bueno, en esa interpretación del Amor Brujo, Vicente Yebra se queda prendado de alguna forma de Amalia Quiroga, y a partir de ahí empieza una serie de encuentros y desencuentros, de presencias y de ausencias, y de un misterio que es el que envuelve a Amalia Quiroga, un personaje que a veces parece que no es lo que nos imaginamos, ¿no? La novela es, como os digo, una historia de amor, escondida dentro de una novela histórica y con el envoltorio de un relato de fantasmas también, de un largo cuento de fantasmas. Y no solo me refiero a los fantasmas de la Casa de las 7 Chimeneas, que es una de las leyendas de Madrid, o del edificio de la Telefónica, sino a la verdadera condición de los personajes, de los protagonistas de la novela.